El tema que yo voy a compartir en esta hora tiene que ver con la importancia de la autoridad y el peligro de la insumisión. De eso quiero hablar hoy día. Amén. Y quiero que vamos a compartir un texto bíblico como base, ¿cierto? Para que, un texto conocido, pero quiero que lo compartamos ahí en el libro de Romanos, capítulo 13. Y usted esté clamando al Señor. Amén. ¿Cuántos van a estar clamando? Amén. Gloria al Señor. Capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer varios versículos. Así que si usted, como quiera, de pie o sentado, porque son varios versículos. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que uses mi vida en esta tarde. Me declaro incompetente, Señor. No tengo ni una gracia, absolutamente nada, si tú, Señor, no vienes sobre mí para usar mi vida. Por eso, Dios, te ruego en el nombre de Jesús que me uses para tu gloria y para bendecir a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, tome asiento, póngase cómodo y vamos a estar compartiendo la palabra. Quiero hablar acerca de la importancia de la autoridad. Diga conmigo, autoridad. Esa palabra autoridad, ¿cierto?, deriva de una palabra del latín que significa autoritas. Autoritas, que también deriva de la palabra autor. O sea, aquí el texto nos dice en el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades, ¿cierto? Y dice a las autoridades superiores. O sea que esa palabra, autoridad, ¿cierto?, viene de esa palabra autorita, pero también deriva de una palabra augere, que significa aumentar, hacer crecer, magnificar. Y la palabra autor quiere decir quien origina, quien sabe y quien otorga. Por lo tanto, cuando dice la palabra del Señor, sométase a toda autoridad, está diciendo, sometas. Y más adelante el texto dice, porque no hay autoridad si no viene de parte de Dios. ¿Cuántos reconocen que toda autoridad viene de parte del Señor? Amén. Porque Él es quien sabe, Él es quien origina, es quien otorga. Por eso la palabra, y quiero hablar porque hay muchos tipos de autoridad secular, pero quiero hablar de la autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual, cuando hablamos de la autoridad espiritual, estamos hablando de la autoridad espiritual y moral. ¿Qué significa esto? Significa que la autoridad procede de Dios, que toda autoridad viene de Dios, que es delegada por Dios, y que no solo se origina, ¿cierto?, en Dios, sino que también en la vida de la persona sobre la cual es delegada esa autoridad. No sé si me explico. O sea que aunque la autoridad sea delegada por Dios, ¿cierto?, esa autoridad puede ser destruida si no va juntamente con la vida de aquel sobre quien se deposita la autoridad. ¿Me está entendiendo? Así que autoridad, ¿qué es lo que es la autoridad? Todos nosotros los que estamos aquí somos indignos.
Somos indignos y la Biblia dice que todos éramos pecadores, ¿sí o no? Levante la mano a los que no. Todos éramos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no valíamos nada, no teníamos ningún tipo de autoridad. Pero cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida a Cristo, lo primero que recibimos es eso, esa autoridad. Porque ¿qué es autoridad? Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron, Dios le dio, ¿qué cosa? Le dio, ¿qué cosa? Potestad. ¿Qué es la potestad? La potestad es el derecho, es un derecho legal. Por eso la palabra autoridad quiere decir que alguien a quien se le ha delegado autoridad tiene un derecho legal, pero moral. Un derecho legal y moral. Quiere decir que todos, cuando nosotros venimos al Señor, por eso Jesús le dice a los discípulos, ¿cierto? Que Dios le dio autoridad a los discípulos, ¿para qué? Para echar fuera demonios. Pero esa autoridad viene de Dios. No es que yo echo de fuera demonios, sino que es Dios quien da la autoridad. ¿Me está entendiendo? Mire, hay un principio en el derecho o la abogacía. Cuando alguien estudia derecho, hay algo que se llama, por eso es un derecho legal, hay algo que se llama la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La capacidad de derecho es lo que todos tienen. Todo ser humano tiene capacidad de derecho. Que todo tiene derecho a la vida, tiene derecho, ¿cierto?, los hijos a ser educados, a ser sostenidos. Todos tenemos derecho. Tenemos derecho a la herencia. Nosotros somos coherederos con Cristo. Así que tenemos una herencia. Pero esa es la capacidad de derecho. Pero a diferencia de eso, hay algo que se llama también la capacidad de hecho. La capacidad de derecho significa que yo tengo derecho a heredar algo. Pero la capacidad de hecho significa que yo no puedo ejercer, que no puedo usar ese derecho hasta cuando no cumplo requisitos. Y uno de esos requisitos es que yo, para que un niño pueda ejercer su capacidad de hecho, de gastarse la herencia, tiene que ser mayor de edad. Tiene que estar en un estado, ¿cierto?, de madurez. Por lo tanto, Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Nos ha dado autoridad. Nos ha dado una capacidad no solo de derecho a todo lo que Dios nos ha dado, sino que también una capacidad de hecho. O sea, usted tiene la capacidad, tiene el derecho, pero mientras no madure, mientras no crezca, muchos no pueden desarrollar su capacidad de hecho. No sé si me explico. Por lo tanto, querido hermano, ¿cierto? La iglesia de Jesucristo, nosotros que somos la iglesia, quiero decirle que Dios nos ha dado esa autoridad. La iglesia es la autoridad de Dios sobre la tierra. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de una estructura, estoy hablando de un organismo. La diferencia es que no es algo estático, es algo que tiene vida. Organismo es algo, o sea, cada uno de nosotros somos la iglesia. Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia. Por eso los que se someten a la iglesia son los que se someten a Dios. Usted no puede decir me someto a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. No. Si uno aprende a someterse a la iglesia, jamás se va a someter a Dios, porque jamás lo ha conocido y jamás reconoce y respeta esa autoridad que es impuesta por Dios. ¿Me está entendiendo? Así que toda autoridad no es sino de Dios. Es de parte de Dios. Y toda autoridad es establecida por Dios. ¿Me está entendiendo? Hay un principio que es fundamental. Y dice el texto acá en Romanos que quienes se oponen a esa autoridad, yo no entendía esto, pero que quienes se oponen a esa autoridad, dice que acarrean condenación. Porque no en vano esa autoridad lleva la espada. Quiero explicar algunas cosas. Si usted, por ejemplo, va por la calle, ¿cierto? Va por la calle y de repente se encuentra con un policía. Y ese policía lleva una investidura. Y esa investidura, ¿cierto?, es una insignia, es una pistola. ¿A cuánto les gusta usar pistola? Usaban pistola. Esa insignia, ese uniforme, ¿cierto?, nos habla de ¿qué cosa? De una investidura. Esa investidura, ¿cierto?, tiene autoridad. Porque si usted viene en un camión, ¿cierto?, de esos camiones grandotes con un motor y viene a toda velocidad,
Pero si ese policía, usted le levanta la mano, usted tiene que detenerse. Y usted dirá, pero ese policía es corrupto, ese policía es un mal hombre. Es que usted no se está sometiendo al hombre, sino que a la investidura que lleva el hombre. Por lo tanto, tiene que aprender a respetar, ¿cierto? Eso. Y es verdad que muchos, ¿cierto? Muchos que tienen autoridad abusan de la autoridad. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la autoridad que Dios ha impuesto. Porque hay muchos que abusan de la autoridad, son abusadores de la autoridad. Eso se llama autoritarismo, no se llama autoridad. Es abuso del poder, es abuso de la posición que Dios les dio. ¿Me siguen? Así que, ahora póngame atención. Toda autoridad viene de Dios. Ahora fíjese una cosa, y cuando hablo de autoridad, porque estoy hablando de autoridad espiritual. Cuando hablo de autoridad espiritual, estoy hablando de todo tipo de autoridad espiritual. Estoy hablando de autoridad espiritual sobre la iglesia. Estoy hablando de autoridad espiritual en las cosas del reino de Dios. Pero también estoy hablando de autoridad en el mundo espiritual, diabólico, satánico de este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y fíjese, la Biblia habla acerca de la autoridad que Satanás también tiene. Satanás también tiene autoridad. Y no lo digo yo, la Biblia dice que él es el Dios de este siglo. La Biblia dice que él, ¿cierto?, que muchos, Efesios capítulo 2 dice que muchos están bajo el dominio, o sea, bajo el control, bajo la autoridad de este príncipe del aire. Y fíjense que esa palabra príncipe, ¿cierto?, es un término que lo usó el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, por ahí, como en 3 partes. Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. Y en el contexto original, o mejor dicho, en el griego, en el léxico griego, hay una palabra refiriéndose a principado o a príncipe, que es la palabra princeps, que significa el que va primero. El que va primero, el que ha recibido cierta potestad como dueño y señor por un tiempo determinado. ¿Me está entendiendo? Entonces, Satanás, ¿quién reconoce cierta autoridad sobre Satanás? Fue Jesús. Y es verdad que tenemos autoridad sobre los demonios, sobre todo el mundo espiritual. Pero primero hay algo que nosotros debemos aprender para tener esa autoridad. Porque hay muchos cristianos que le dan con duro al diablo. Pero hay muchos que son inmaduros porque solamente tienen una capacidad de derecho, pero no una capacidad de hecho para desarrollar autoridad sobre los demonios. Le pasó a los hijos de Seba, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? En el nombre de Jesús te echamos fuera. Los demonios en mí, te conozco a Jesús, a Pedro, a vos no te he visto ni en pintura. ¿Y qué pasó con ellos? Salieron oyendo, piluchito, desnudo, perdón. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de derecho, pero no de hecho. Eso es autoridad, es lo que Dios nos ha dado, le ha dado a la iglesia. Por eso un principio bíblico, y me encantó esto, un principio bíblico acerca de la autoridad. Escúcheme, todo el reino de Dios, todo lo que es el reino de Dios, el trono de Dios, tiene un fundamento, tiene una base, tiene un principio, algo que lo sostiene. Principio es fundamento, principio, ¿cierto?, es una base, algo que sostiene algo. Y aquí, ¿qué sostiene al reino de Dios? ¿Qué sostiene el poder de Dios? Lo que lo sostiene es la misma autoridad de Dios. ¿Me está entendiendo? O sea que el trono de Dios se sostiene sobre la autoridad del Señor. Por eso la razón por la cual el reino de Dios tiene tanto poder, el reino de Dios tiene tanta fuerza, el reino de Dios, ¿cierto?, jamás será destruido, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque está fundado sobre la autoridad de Dios mismo. ¿Me está entendiendo? Es la base, es la base. Quiero explicarlo así. La autoridad de Dios representa a ¿quién? La autoridad de Dios representa a Dios mismo. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la base, el fundamento del trono, del reino de Dios? Es Dios mismo. Dios tiene toda autoridad. Nosotros no tenemos nada. Es Dios quien tiene toda la autoridad.
Así que la autoridad de Dios representa a Dios mismo. Mire, ¿se acuerda cuando los escribas y los religiosos decían acerca de Jesús: ¿quién es este? ¿Quién es este que predica con tanta autoridad? ¿Se acuerdan? ¿Por qué predica con tanta autoridad? ¿Por qué decían eso? ¿Por qué decían? Porque esa palabra, en ese contexto de esa palabra, la palabra autoridad, viene una palabra griega que es la palabra exousia. ¿Qué significa exousia? Significa autoridad, pero tiene otro origen, deriva de la palabra sustancia, esencia. Por eso la palabra esencia, fíjese que la palabra esencia, si usted después tiene tiempo, ¿cierto? La palabra esencia viene de la palabra, de un verbo que es el verbo ser. Por eso dice la Escritura, Jesús dijo, Jesús nunca dijo, yo predico la verdad. Jesús nunca dijo, yo predico acerca de la justicia. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, ¿a qué se refería con que? Porque Él es la sustancia, es la esencia. Él no predicaba de algo. Por eso la palabra esencia habla de algo que es natural, es algo que sobrevive por sí mismo. Eso es esencia. Algo que le da sabor, ¿cierto? Que nace de sí mismo. Por eso Jesús es alguien que predicaba con tanta autoridad, porque Jesús no estaba hablando de la verdad, Él era la verdad. Por eso mucha gente choca con el tema de la autoridad de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una tremenda diferencia entre lo que es autoridad y quiero hablar de otra palabra que es el poder de Dios. Ya me va a entender para dónde voy. La autoridad de Dios representa ¿a quién? A Dios mismo. Dígalo nomás, así un tema. La autoridad de Dios representa a sí mismo. Dios fundamenta su trono, su reino, sobre su propia autoridad, sobre sus propias leyes. Y eso es algo que no se puede cambiar. Es algo irrevocable, es algo inmutable, es algo que no lo puede cambiar absolutamente nadie. Pero el poder de Dios es diferente, porque el poder de Dios habla acerca de los hechos de Dios, de las obras de Dios, de lo que Dios ha hecho, el mundo, la tierra, usted, todo, somos obra de Dios. Entonces una cosa es la autoridad y otra cosa es, ¿qué cosa? El poder de Dios. Entonces hay diferencia, una gran diferencia. Por eso les decía, ¿cierto? Que ese camión, ese mismo camión que trajimos delante, ese camión viene a toda velocidad, con toda fuerza, y a usted lo puede atropellar. Y de repente usted ve a un policía flaco, debilucho. Si va a Argentina, usted va a ver un policía flaco, parchado y con el pelo largo. Pero si ese policía, desordenado, parchado, con el pelo largo, levanta la mano, ese camión lo puede detener con su fuerza. Puede detener ese tremendo camión que tiene. ¿Lo puede detener con su fuerza? No, pero si el policía le levanta la mano, ese camión se detiene. Así que el poder, ese camión, que es el poder, ¿me entiende? Lo detiene la autoridad. O sea que la autoridad tiene mucho más peso, tiene mucho más fuerza que el mismo poder. ¿Cuántos me están entendiendo? Bendito Dios. Así que hay diferencia entre la autoridad de Dios, inclusive la autoridad delegada, porque usted, mire, yo escuchaba al pastor, pero hay una realidad. Usted puede tener todos los recursos para que apliquemos. Podemos tener todos los recursos económicos para construir un tremendo edificio. Eso se llama poder. Pero si usted no tiene los permisos legales, si no tiene los papeles firmados, está el problema. Bueno, la mayoría de las veces nosotros tenemos la autoridad, pero no el poder. ¿Sí o no? Podemos tener los permisos, pero no plata. Pero Dios le da plata al que quiere. Amén, hermanos. Entonces hay diferencia entre poder y autoridad. Ahora, ¿qué quiero explicar? Mire, veamos algo. Si usted va al libro de Isaías, en el capítulo, porque aquí se origina algo. En Isaías capítulo 14, versículo 12.
pero ir rápido. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nos habla acerca de la creación de Satanás. El capítulo 14, versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí, ¿qué vemos nosotros? Vemos un problema, vemos un conflicto, vemos un atentado. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿De quién está hablando? Está hablando de Satanás, que no era Satanás, era un querubín perfecto. Aquí vemos a Satanás infringiendo algo. ¿Qué infringió? Aquí infringió algo. ¿Qué infringió? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue lo más grave? Que Dios lo expulsó del paraíso. ¿Por qué lo expulsó? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué Dios no lo perdonó? ¿Nos han hecho esa pregunta alguna vez? Porque hay algo contra lo que Satanás infringió, y fue que él cometió una infracción contra la autoridad de Dios. Él se rebeló contra la autoridad del Señor. Por lo tanto, lo que está diciendo el texto, que cuando él se infringió esa ley, debemos comprender algo: que la autoridad, escúcheme bien, la autoridad de Dios y la autoridad delegada por Dios es un principio. Si es un principio, es algo que no se puede cambiar, que no se puede mover, que es inmutable. Esa autoridad, eso que no se puede cambiar, se llama principio, se llama fundamento, se llama base. Pero hay otra palabra en el libro de Ezequiel que hace referencia prácticamente parecido a lo mismo. Ahí en el capítulo 28 de Ezequiel, en el versículo 13, dice, voy a leer el 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló, ¿qué cosa? ¿Qué se halló? En ti maldad. Hay una diferencia entre Ezequiel y Isaías, porque cuando la Biblia habla de la situación, de lo que infringió, ¿cierto?, este querubín, en Isaías él está hablando de que infringió la ley de Dios. Pero en Ezequiel infringió otra cosa. ¿Qué infringió? Él comete una infracción no contra la autoridad de Dios, sino que infringe, ¿cierto?, la santidad de Dios. ¿Será lo mismo? La santidad de Dios. Así que hay una gran diferencia entre Isaías y Ezequiel. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios es un pecado que nosotros infringimos contra el mismo Dios. Y cuando hablamos de una infracción a la santidad de Dios, dice Ezequiel, porque se halló en ti maldad. La maldad está en ti. Entonces, cuando hablamos cuando infringimos la santidad de Dios, nosotros estamos infringiendo, estamos atentando no contra Dios mismo, porque Él sigue siendo Dios y usted peca. Estamos infringiendo la santidad, y la santidad, siempre que nosotros pecamos, la santidad tiene que ver con pecados de la conducta. Cuando usted y yo pecamos, ¿sabe qué hacemos? A Dios no le afecta. Dice Job capítulo 22 verso 1, dice: ¿traerá el hombre provecho a Dios? No, al contrario, para sí mismo es provechoso. Dice: ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú hagas perfecto tus caminos? No. A Dios no le afecta. Por eso Satanás pecó de dos formas: pecó infringiendo la autoridad de Dios, y pecó infringiendo la santidad de Dios. O sea que pecó con su vida, con su conducta. Y cuando uno peca con su conducta, lo que daña es el plan que Dios tiene en la vida de uno. ¿Me está entendiendo? En la vida de uno. Por eso es importante. Ahora fíjese, Dios no expulsó a Satanás del cielo porque solo infringió la santidad de Dios, porque esto, entre paréntesis, no es una doctrina. Pero si Satanás se hubiese arrepentido, si se infringió solamente la santidad, ojo, no es una enseñanza, no es una doctrina, capaz que Dios lo hubiese perdonado. Pero Satanás infringió algo
que no se puede, que no tiene, que es terrible. Por eso Romano habla de que los que no respetan la autoridad de Dios acarrean condenación para sí mismos. ¿Me está entendiendo? Porque el diablo, ¿cuándo pecó el diablo? Cuando el diablo pecó, ¿quién lo hizo? Nosotros le echamos la culpa al diablo, ¿sí o no? Pero cuando el diablo pecó, pecó sin haber diablo. No había diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de dónde salió, ¿cierto?, esta rebelión. Salió, dice que brotó de sí mismo, de sí mismo. Oiga, hermanos, si el problema está en nosotros, ¿cómo nos cuesta someternos a nosotros? ¿Cómo nos cuesta? Somos insumisos. No, nos cuesta. Somos chúcaros. ¿Cuántos son chúcaros? Chúcaro es un caballo que no se puede domar. Así que lo que Satanás infringió fue un principio que no se podía tocar. Fue un principio, ¿me entienden? Así que, ahora ojo, toda rebelión es un principio, escúcheme, es un principio satánico, es un principio diabólico. Por eso piénselo hartas veces antes de rebelarse. Fíjese que hay diferencia entre lo que es rebelión y lo que es desobediencia. O sea, entre lo que es autoridad y lo que es santidad. Quiero poner un ejemplo. Mire, la Biblia nos habla acerca de un personaje que todos nosotros conocemos, Saúl. Saúl, ¿por qué Dios lo desechó a Saúl? Si Saúl nunca tuvo pecados terribles. Aparentemente, Saúl, mire, Saúl cometió un pecado. ¿Cuál fue el pecado? Es que él pecó contra, ¿qué cosa? Contra la autoridad de Dios. Se rebeló contra la autoridad de Dios. Y David pecó también. Pero David pecó contra ¿qué cosa? Contra la santidad de Dios. Esa es la diferencia. Por eso vemos que Saúl, Dios no lo perdonó, lo desechó. Y David, Dios lo restauró. Porque uno pecó contra la autoridad y otro pecó contra la santidad de Dios. Un pecado de Saúl, por ejemplo, cuando no obedeció, ¿cierto? ¿Se acuerda con respecto a Abimelech cuando le dijo, mata todo, todos los animales, los cabros chicos, mátalos a todos? Y él que hizo, se hizo el simpático y trajo los más gorditos. ¿Qué más trajo? Se trajo al rey más encima. ¿Y Samuel qué tuvo que hacer? Samuel tuvo que hacer la pega que él no hizo. Por eso después Samuel tuvo que matar al rey. ¿Sabía eso, cierto? Entonces, la segunda vez que Saúl peca fue cuando, ¿se acuerda? Cuando consultó a una divina, cuando consultó a una bruja. Y la tercera vez cuando él se aburrió de esperar al profeta, ¿cierto? No lo esperó y él tomó el lugar del sacerdote. Y ofreció sacrificio a Dios. Porque hay mucha gente que se mete a donde Dios no los llamó. ¿Sí o no? Es que yo pensé, es que yo opiné. No, esto no son suficientes las buenas intenciones cuando muchas intenciones van contra la autoridad de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Por eso después, fíjese, hay una palabra. Saúl se metió donde no tenía que meterse, porque él era rey, no era sacerdote. Su oficio era rey, no sacerdote. Y fíjese que en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento especialmente, cuando alguien era rey, no podía ser sacerdote. O era rey o era sacerdote. O sea que todo rey no podía ser sacerdote, ni todo sacerdote, ningún sacerdote podía ser rey. En toda la Biblia solamente hay dos casos de alguien que era rey y sacerdote, que en el Antiguo Testamento aparece Melquisedec, rey sacerdote. Y en el Nuevo Testamento el único era Cristo el Señor, que era rey y sacerdote. Y que Melquisedec era una figura de Cristo. Pero nadie podía ejercer el ministerio de ser, ¿cierto?, rey y sacerdote. Por eso Samuel le dice, ¿qué le dice Samuel? Locamente, dice, locamente has hecho. ¿Saben lo que significa la palabra locamente? De la vuelta. Mente loca.
mente insana, mente perturbadora, mente rebelde, mente loca. Si nosotros la traemos al tema, ¿cómo le diríamos? Y de hecho lo usamos, está enfermo en la cabeza. Soy un enfermo. Bueno, eso es lo que le quiso decir. O sea, acá lo que está diciendo Samuel es mejor, hermano, obedecer que los sacrificios. ¿Me está entendiendo? Un ministro que es rebelde, el que hace lo que quiere, que no se somete a nadie, que no se somete ni respeta su autoridad, que no es sumiso. Ojo, no es sumiso. Se hace el sumiso, como decía el pastor, tiene apariencia de ay, hola pastor, pero es insumiso. Porque la humildad no se ve por fuera, la humildad se ve por dentro. Podemos tener cara de humilde y ser soberbio, y otros quizás los puede ver así como altivos y son humildes. ¿Me está entendiendo? Entonces, un ministro que tiene esas cualidades, que es insumiso, que no se somete, que no respeta la autoridad, pero tiene poder, ¿sí o no? Tiene poder, tiene poderosos dones, está viviendo un tremendo avivamiento, sana enfermo, qué sé yo, tiene tremendas manifestaciones, le va bien. Pero le tengo una mala noticia: de nada le sirve tener poder si no tiene autoridad. ¿Me está entendiendo? Porque es mejor obedecer que los sacrificios. Así que no confundamos, hermanos, no confundamos dones con obediencia. No confundamos autoridad con poder. Porque ¿de qué sirve el poder sin el reconocimiento y la sumisión? Y digo sumisión a la autoridad de Dios y a la autoridad establecida, delegada de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hace Saúl? Saúl dice que Saúl, cuando él se da cuenta que no obedeció, que hizo las cosas mal, dice: bueno, me arrepiento. Dice que Saúl se arrepintió, pero ¿sabe? Cometió un pecado. Hizo lo mismo que hizo Adán en el huerto del Edén. Por eso Dios no lo perdonó, porque Saúl le pidió perdón y también David pidió perdón. Pero Saúl, cuando pide perdón, en realidad no era un perdón genuino, real, porque él dice: es que el pueblo, le echó la culpa al pueblo. Todo cuestión de rebelión no es culpa de nadie, es culpa mía. Satanás, la culpa no la tenían los ángeles, la tuvo él, porque la maldad brotó de él. De acá brota nuestra rebeldía, de acá brota nuestra insumisión. Y digo insumisión porque después quiero explicar que no es lo mismo sumisión que sujetarse. ¿Amén, hermanos? Entonces, cuando un ministro, alguien con dones, tiene estos poderes, pero no se sujeta, o mejor dicho, no se somete, no tiene sumisión, escúcheme, puede tener poder, manifestación, crecimiento, todo. Ojo, no es malo. Si usted tiene todo eso más sumisión, es que una tremenda bendición. Pero si usted tiene todo eso, crecimiento, y le va bien, y echa todo eso a su, qué sé yo, a esas cartas sobre la mesa, pero si usted no ha aprendido a someterse, si no respeta la autoridad, de nada le sirve. Aún así, con prosperidad y todo, usted ya está bajo un principio de rebelión. ¿Amén? ¿No le gusta la palabra? Como dijo el pastor David. Entonces, Saúl fue desechado por Dios. Saúl fue desechado, ¿por qué? Porque se rebeló. Su rebelión fue contra la autoridad de Dios. Que un líder tenga manifestaciones, crecimiento y todo lo que le decía, pero no está respetando ni está sometiéndose a la autoridad, no garantiza un buen final. ¿Me sigue? No garantiza un buen final. ¿Por qué? Porque se desconectó la autoridad el poder de la autoridad. Si usted tiene, mire, cuando usted va y corta un racimo de uva de la parra, ¿se hace pasa inmediatamente? Pasa tiempo, ¿cierto? Sigue siendo uva, sigue siendo rica, sigue siendo deseable, pero ya está desconectada. Tiene poder, pero está desconectada de la autoridad. En cualquier momento se convierte en pasa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo.
Amén, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque ya se desconectó. O sea que ahora es solo poder, pero no tiene autoridad. Es solo poder, poder sin autoridad, poder sin autoridad. Hay muchos ministerios que hoy día son solamente poder sin autoridad. Hay ministerios que son independientes, no se sujetan a nadie, esos famosos llaneros solitarios. ¿Son uvas? Sí, son ricas, les va bien. Inclusive era mejor que mí, pues si yo tengo 8 personas en la iglesia. Estoy hablando de 8 ministerios. Pero si no hay autoridad, si no hay sometimiento a la autoridad, son uvas, son solamente uvas que en cualquier momento se transforman en pasa. ¿Me está entendiendo? Porque no se someten a nadie, no se sujetan a nadie. Ahora, si usted analiza los pecados de David, fíjese que Saúl, cuando pecó, Saúl obedeció el 90%. O sea, parece que obedeció todo. Oiga, pero si lo único que hizo es traer los gorditos, es traer al rey, ¿cierto? Fue eso. Si usted analiza la vida de David, de David, si nosotros la analizamos, estaba peor que Saúl. Porque David tenía una lista tremenda de pecados. David, qué sé yo, si uno lee en el contexto, los pecados de David fueron la codicia, la concupiscencia, la mentira, el adulterio, la borrachera, el homicidio, el engaño, un montón. O sea que Saúl tendría a propósito quizás más méritos para ser perdonado. Pero ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue en que Saúl había pecado contra la autoridad de Dios. David había pecado contra la santidad de Dios. Ojo que no estoy justificando a David, porque pecado es pecado. No estoy justificando a David, pero a David no lo desechó. No lo desechó por una simple razón, porque hay diferencia entre pecar contra la autoridad de Dios y contra la santidad. Pecar contra la autoridad es grave, diga conmigo, es grave. Porque es un principio de rebelión. Aunque no parezca. Porque cuando alguien, escúcheme bien, porque mientras una persona no tenga un encuentro real, verdadero con el autor de la autoridad, ese jamás se va a someter. Porque si no se somete a Dios, nunca se va a someter al hombre que tiene la autoridad de Dios. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, el caso de Saulo. Saulo dice que iba camino a Damasco y de repente se le apareció el Señor. O sea, él tuvo un encuentro ¿con quién? Con Cristo. Usted sabe que Cristo es la autoridad de Dios sobre la tierra. Cristo dice que Jesús dijo que él no hablaba nada, que él no hacía nada sin que su Padre se lo dijera. O sea que Cristo es la autoridad de Dios sobre la tierra. Y dice la Biblia que Saulo tuvo un encuentro real con esa autoridad. ¿Quién era Saulo? Imagínense, Saulo era un tremendo hombre. Pero él, cuando tiene esa autoridad con el Señor, cambió radicalmente. Porque cuando uno tiene un encuentro real, profundo con Dios, no le cuesta someterse. Usted sabe que hay líderes, obreros, cristianos, religiosos, muchos líderes que solamente tienen una religión, pero nunca han tenido un encuentro real con Cristo. Pero Saulo tuvo este encuentro. Por eso esta razón es que mientras uno no tenga ese encuentro con Dios, vamos a vivir y vamos a estar constantemente quejándonos, murmurando, hablando mal, y etcétera, etcétera. Porque no hay reverencia, porque no hay respeto ¿contra qué? Contra la autoridad que ha sido establecida por Dios. ¿Me está entendiendo? Porque la autoridad tampoco es abusar. Si no sería autoritarismo, como le decía. Pero todos, escúcheme bien, todos nosotros podemos ser autoridad. Todos los que estamos aquí. Todos somos autoridad. Pero también todos estamos bajo autoridad. Si usted dice que no, a mí no me manda nadie, ándate para la casa. Porque no hay autoridad sino impuesta por Dios. Así que si somos autoridad debemos estar sometidos a la autoridad de Dios. Pero Saulo, cuando tiene ese encuentro, pudo fácilmente someterse. De hecho, Dios lo dejó ciego y ahí anda, no podía ni ver. Dice que lo llevaban de la mano. ¿Hacia dónde lo llevan? Hacia la calle, la derecha, porque andaba chueco. Así hay algunos que llevarlo de la manito.
porque todavía no aprenden a someterse. Amén, hermano. Entonces Saulo, fariseo de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Educado a los pies de Gamaliel, un tremendo hombre, imagínense todos los títulos, más de 14 idiomas hablaba. Mire, recalco esto, más de 14 idiomas, pero ¿qué pasó con él? Y cuando tiene ese encuentro verdadero, genuino, ¿qué pasó con él? ¿No tuvo problema en someterse, perdón? ¿A quién? A Ananías. ¿Quién era Ananías? No lo conocía nadie. Ananías era un simple hermano, un sencillo hermano, uno de los últimos cristianos que quedaban dentro de los discípulos o dentro del mundo de los creyentes de ese tiempo. De hecho, Ananías aparece una pura vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento. A ese hombre se le somete. ¿Me entiendes, no? O sea, con todos los títulos, con todo, qué sé yo, ¡ay, maestro del instituto! Todo, debemos someternos. Debemos someternos. ¿Por qué? Porque eso te hace grande. Porque hay gente que se somete solamente a los títulos. No, es que el pastor Daniel es el presidente de la misión, hay que someterse. No, la Biblia dice, sométanse unos a otros. O sea, quiere decir, por eso Romano decía, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta someternos? ¿Me está entendiendo? Usted sabe cuál es la mayor exigencia en la Biblia. La mayor exigencia en la Biblia, en toda la Biblia, para todo creyente, para todo cristiano, para todo líder, para todo pastor, es la obediencia. Es la mayor exigencia. Dios te va a exigir más obediencia, que ores 3 horas, que prediques la palabra, que levantes iglesia, que haga esto. Podemos hacer de todo, pero si no hay obediencia, ya estás en un principio de rebelión. Ahora, todo eso más obediencia, Dios te va a bendecir. Amén. Recalco esto. Dice la Biblia que dice que la desobediencia es como el espíritu de adivinación. ¿Sí o no? Es como espíritu de adivinación. O sea, que es como un pecado de adivinación, dice el texto. O sea, que violar la autoridad de Dios es rebelión. Aunque nosotros no lo vemos así, porque a veces nos rebelamos nomás y bueno, y vivimos la vida loca. O sea, la vida normal. Pero es un problema grave, hermanos, grave. Es un problema serio violar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Violar la autoridad de Dios. También violar la santidad de Dios. Repito, violar la santidad de Dios es un pecado que tiene que ver, para que lo entienda, con la conducta. Tiene que ver con la conducta, es un pecado que tiene que ver con la conducta. Pero puede ser perdonado. Puede ser perdonado. Por eso David, cuando peca contra la santidad de Dios, pudo ser perdonado. Porque ese pecado, cuando David se arrepintió. Pero hay algo esencial en el arrepentimiento, ¿cierto? Que el arrepentimiento trae dolor. Trae dolor porque se arrepiente de verdad. Saúl nunca se dolió. Saúl hizo, inclusive le dijo a Samuel que lo dejara bien delante de todo, para que nadie supiera que Dios ¿sabe cuántos años vivió Saúl aún desechado por Dios y siguió en su vida normal? ¿Sabe cuántos años? 30 años vivió siendo desechado. 30 años desechado. ¿De qué sirve, hermano, vivir, aparentar, tener una apariencia, qué sé yo, de ovejita, sujeta, sometida, ¿cierto? Madura, obedientes, y ya llevamos 30 años desechados por Dios? ¿Amén? Pero la rebelión, hermano, se relaciona porque está violando un principio de, ¿qué cosa? Un principio contra la autoridad de Dios, que es la base del fundamento, la base y el fundamento del reino de Dios. ¿Me está entendiendo la diferencia? Por eso Satanás, aquí en la palabra, Satanás lo que trató de hacer trató no solo pecar contra la santidad, sino que Satanás trató de levantar su trono sobre el trono de Dios. Violar la autoridad. Él no dijo voy a estar cerquita de Dios, no dijo voy a ser igual que Dios. O sea, en otras palabras, lo estaba derrocando. ¿Cuántos líderes quieren derrocar su autoridad? ¿Sí o no? Ya, yo debería estar ahí. Pero no está
porque no ha aprendido a someterse. Amén. Así que la causa de la caída de Satanás no fue solo porque él pecó contra la santidad de Dios, sino que fue porque se rebeló contra la autoridad. Por eso fue condenado por Dios y después dio origen al pecado. Si queremos servir a Dios, hermanos, pastores, no podemos violar la autoridad. Violar la autoridad de Dios es un principio satánico. Lo voy a decir así bien exagerado: satánico, diabólico. Pero si no hay sumisión a la autoridad establecida por Dios, estamos bajo ese principio y solamente somos poder, sin autoridad. ¿Cuánto entienden? Poder sin autoridad. Les digo una cosa: Satanás no tiene temor. Satanás no tiene temor, y póngale atención. Satanás no tiene temor que usted predique la palabra. Satanás no tiene temor que usted tenga una iglesia grande. No. Satanás no tiene temor que usted, qué sé yo, no sé, porque tengamos un tremendo avivamiento. No, ya a Satanás no le afecta eso. Satanás no tiene temor que tengamos mucha gente o poca. ¿Sabe qué le tiene temor Satanás? A que usted se someta a la autoridad de Dios. Por eso Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Y huirá. El diablo huye cuando usted se somete. Si no aprendemos a someternos, aunque pisotee al diablo, el diablo le va a decir ja, ja, ja. Claro. Imagínense a Saúl reprendiendo al diablo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y el pecado de rebelión lo compara a la adivinación. O sea, cuando una persona está en el mundo de la adivinación, ¿sabe lo que está diciendo? Está teniendo relación, comunión o está teniendo, mejor dicho, contacto con el mundo demoníaco. Y ese fue el problema de Saúl. Pues si Saúl, la causa de que Dios lo desechó también fue porque él consultó ¿a quién? Consultó a la bruja y no consultó a su autoridad. ¿Cuánta gente anda consultando en cualquier lado porque no reconocen su autoridad, no respetan su pastor? Sométanse a su pastor, le andan preguntando a medio mundo de cosas que tienen que consultarle a su pastor. Chupa, qué difícil la cosa. ¿Qué necesitamos, hermanos? Porque para que tengamos autoridad, primero tenemos que aprender la sumisión. Quien no tiene sumisión nunca tendrá autoridad. Y para que nosotros tengamos sumisión tenemos que andar en el Espíritu. Y el que no anda en el Espíritu anda en la carne. Y es fácil darse cuenta, y aquí pongamos atención, es fácil darse cuenta de alguien que es carnal. El carnal nunca se somete. O dice sí, pero hace no. Dice bueno ya, pero hace la suya. Nunca hace caso. Por eso hay gente que pide consejo. Pastor, ¿qué puedo hacer con esto? Usted aconséjeme. Pero en el fondo no están buscando un consejo, están buscando que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y al final terminan haciendo la suya. Ahí no hay sumisión. ¿Me entiende, hermano? Porque para que tengamos autoridad tenemos primero que aprender a someternos. La sumisión es posible solamente cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor. O sea, que quien no tenga vida espiritual difícil va a estar sometiéndose. Estamos bajo autoridad, escúcheme, y estamos bajo autoridad de los hombres, porque esos hombres, por eso decía al principio que Dios le dio autoridad a la iglesia, y la iglesia está compuesta por hombres, y Dios puso hombres con autoridad para someternos a esos hombres que tienen esa investidura. ¿Me está entendiendo? Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, como cuerpo, inmediatamente se establece algo que se llama el orden espiritual. Aquí hay un orden, ¿sí o no? O sea, un obrero, cada uno como obrero debemos saber quién está sobre nosotros. Cada pastor debemos saber quién está sobre nosotros, porque hay algunos que no saben quién están sobre ellos, y no digo que es que no sepan.
la verdad es que actúan como si no supieran. ¿Por qué? Porque no respetan, porque cuestionan, porque se quejan, porque murmuran, cuestionan su autoridad. Entonces debemos entender que tanto la autoridad, escúcheme bien, como la sumisión es justamente ¿para qué? Esto no es de quien manda y quien obedece. La autoridad y la sumisión tienen un propósito, es para que haya orden en el cuerpo de Cristo. Es para que haya orden en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Si no hay sumisión, mire, si hay autoridad abusiva y si hay insumisión, no hay orden. Pero si hay una autoridad impuesta por Dios y hay hombres y mujeres que aceptan la sumisión, entonces la iglesia, la misión, la corporación, lo que sea, va a haber orden. Para eso, ese es el objetivo de la autoridad y el objetivo de la sumisión. Por esta razón, cuando nosotros debemos obedecer a la autoridad, y es la primera lección que nosotros debemos aprender, porque todos somos autoridad, pero también todos estamos bajo autoridad. Porque lo que uno siembra, lo cosecha. Amén. Recuerde que es importante el orden, porque desde la caída del hombre, desde la caída de Adán, la tierra fue un desorden. Todo es un desorden. Por eso debemos aprender esto, hermanos. Tengamos un espíritu de obediencia, un espíritu de sumisión. No es lo mismo sumisión que sujetarse. Porque la palabra sujetarse deriva de un verbo que significa, ¿cierto?, disponer la voluntad por la fuerza. Por eso sujetarse es cuando yo estoy sujetando, estoy usando ¿qué cosa? La fuerza. Hay gente que le gusta que lo anden sujetando, que les gusta la imposición por la fuerza. Pero le digo una cosa, la sumisión es diferente, porque la sumisión tiene que ver con la acción del corazón. Entonces yo, por ejemplo, ¿cuántos son casados? Estoy un poco casado. Cuando yo me casé, digo me casé porque no es lo mismo decir me casé cuando me casaron. Porque yo fui solito, a mí nadie me obligó, nadie me puso una pistola en la cabeza, vamos a casarte. No, yo decidí, mi esposa también, tampoco nadie la obligó. La sumisión es un acto de obediencia de manera voluntaria. Yo me casé por amor y mi esposa no se sujetó, porque no es lo mismo sujetarse. Te que andar donde yo voy. No, eso es sujeción, pero es sumisión. Cuando ella se somete, lo hace por amor, no por obligación. Cuando usted se somete a la autoridad impuesta por Dios, debe hacerlo por amor. ¿Por amor a qué? Por amor a Dios, por respeto a Dios. ¿Me entiende? Toda autoridad es impuesta por Dios, y quien no, tal como Satanás, tal como Saúl, quien no respete, quien no se someta a esa autoridad, acarrea para sí condenación. ¿Me está entendiendo? Ahora, pero también uno puede decir, pero yo no me quiero obedecer, no quiero someterme. Como no es voluntario, pero cuando tú decides no someterte, porque no lo quieres hacer por amor, entonces directamente no te estás queriendo someter, ya es una actitud de rebelión. Porque no estás queriendo obedecer a Dios. Por eso, hermano, para ir terminando, porque si hay algo que debemos comprender, es que el ministerio, escúcheme bien, el ministerio, así como el reino de Dios, como el trono de Dios, tiene una base, tiene un fundamento, y ese fundamento es la autoridad de Dios. Quiero decirle que el ministerio, su ministerio, pastor, su ministerio, todos los que tengamos un ministerio, nuestro ministerio también tiene un fundamento, también tiene una base, también, y para que seamos efectivos, ¿sabe cuál es la base? Es la sumisión. Usted nunca tendrá autoridad si primero no aprende la sumisión. No pretenda que sus ovejas a usted se sometan si usted no se somete, si vive cuestionando. La sumisión es algo que tiene que ver con la autoridad de Dios. Usted podrá decir, me va bien, me ha ido bien, estoy súper, no necesito a nadie, porque esa es la actitud de muchos cuando prosperan, pero se están quedando con poder, pero sin autoridad.
está entendiendo? Sin autoridad. Por eso cuando la persona alcanzó autoridad, ¿debido a qué? A su sumisión. Entonces va a poder desarrollar un ministerio efectivo, próspero, bendecido, sano. Pero mientras usted no aprenda la sumisión, por eso el título es la importancia de la autoridad y el peligro ¿de qué? De la insumisión, que es rebeldía. Amén, hermanos. Quiero terminar con esto. Habían dos cosas que tenían en común Saúl y David. Es que los dos fueron llamados desde jóvenes para ser reyes. Los dos eran hermosos. Los dos eran jóvenes que provenían de familias sencillas, común. Los dos se consideraban indignos para ejercer el trono. Los dos fueron ungidos con aceite de la unción por Samuel. Sobre los dos descendió el Espíritu Santo con poder. Sobre los dos. Los dos tenían alrededor de aproximadamente 30 años cuando fueron llamados, comenzaron a reinar. Los dos reinaron 40 años. Los dos tuvieron la oportunidad de que su reino pudiera perpetuarse. Ellos tenían la oportunidad. Dios estaría con ellos. Los dos hicieron grandes cosas para Dios. Los dos cometieron grandes pecados contra Dios. Los dos comenzaron bien. Pero Saúl terminó mal y David terminó bien. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo podemos explicar que aquel que estaba ungido dejó de serlo? Y aquel que no estaba ungido ahora estaba siendo ungido. Saúl se apartó de Jehová. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, pero que el Espíritu de Dios vino sobre David. Saúl, mire, Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo, pero nunca conoció casi nada del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? No conocía casi nada, o sea, era un hombre con poder, pero sin autoridad. Pero en cambio David tenía el Espíritu Santo, pero además su carácter fue formado por el Espíritu Santo. Su carácter fue formado, ¿por qué? Porque el hombre tenía temor de Dios. Porque David tenía amor, ¿a qué cosa? Y aquí está el grave problema, y con esto termino. Es que David tenía amor por la palabra. ¿Por qué? Porque ¿dónde Dios depositó autoridad? La mayor autoridad que está depositada es en las Escrituras, en la palabra. Si usted lee el Salmo 119, en más de 10 veces David menciona y dice que lo que más amaba a él y más lo apasionaba era la palabra de Dios. ¿Por qué lo amaba? Porque ahí está la autoridad de Dios. Hermano, nuestra sumisión a la palabra de Dios escrita, eso nos da autoridad. Pero Saúl desechó la palabra. Saúl nunca confió en la palabra, confiaba en sus propias capacidades. ¿Cómo terminó? Terminó lleno de celo, lleno de amargura, y como Samuel dice, locamente acecho. Terminó, según algunos textos, dice que Saúl pudo haber terminado esquizofrénico. Eso te hace, por eso la rebelión es como un espíritu que se mete en la gente, que te aparta de Dios. Y muchos pueden terminar esquizofrénicos, loco. ¿Cuántos locos hay acá? Pero por Cristo. Mire, David respetó a su padre. ¿Se acuerda que David, cuando los hermanos de David estaban todos en filitas para ser rey, para ver quién era el rey? ¿Se acuerda? Y David estaba en el campo. Y después Dios lo manda a David a que le vaya a dejar comida a sus hermanos. Y él fue. O sea que Saúl respetó la autoridad, porque se sometió a su padre. David se sometió a su padre, David, ¿cierto? Y cuando se somete a pesar de que él, su papá, no lo había incluido en la lista, no lo incluyó en la lista de los reyes, ahí quedó, ahí estaba. O sea, desechado por su padre. Pero aún así respetó la autoridad.
Usted debe respetar la autoridad. No, es que no es bueno. Es que no, es que no tiene. No importa, usted tiene que someterse. Sométase. Si alguien está ejerciendo mal, es un problema de él con Dios, pero usted tiene que someterse. ¿Cuánto está entendiendo la palabra? Entonces, aún más, David sabe que eso no solo respetó a su padre, sino que respetó al mismo Saúl. ¿Se acuerda cuando le iba a cortar y tuvo la oportunidad de matar? No lo mató, no tocaré al ungido de Jehová. Y ya hacía tiempo que estaba desechado. Así que si su autoridad está desechada, no importa, usted tiene que, la labor suya es someterse. No cuestionar. Si la Biblia dice que somos soldados de Cristo, un soldado no está para decirle al capitán, usted está para estar finita y marchar nomás. Usted no le dice a su capitán, yo opino que esa orden podría ser así. ¿Por qué no marchamos por acá? Mejor no. ¿Qué le va a decir el capitán? Usted solamente está para una sola cosa, para someterse. Si está haciendo las cosas malas, no es problema suyo. No es problema suyo. Es problema de él. Por eso debemos aprender. Por eso la importancia de la autoridad. Respetar la autoridad. Y aún después de muerto, aunque Saúl estaba desechado, ¿sabe qué hizo David? Lo lloró. ¿Cuántos se alegran cuando alguien cae? Qué rico. Eso le pasa por no darme la oportunidad. ¿Viste? Hay gente que se alegra de las desgracias a veces o de las pruebas que pasan en la autoridad en vez de llorar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jimmy Swaggart cayó? Hay muchos que se alegraron. Pues yo me acuerdo que ese día que Jimmy Swaggart cayó, yo estaba en el comedor y caí de rodillas y me puse a llorar. Porque uno debe reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Pero los insumisos, los rebeldes, los chúcaros, nunca lo entienden. Porque no han nacido de nuevo. Porque mire, Saúl nunca respetó las órdenes de Samuel, que era su padre espiritual. Saúl intentó inclusive engañar al profeta. ¿De qué nos sirven los sacrificios, el poder, si no obedecemos? ¿De qué nos sirve el poder sin autoridad? Porque aún la autoridad viene de la sumisión. ¿Quiere tener autoridad? ¿Qué tiene que hacer? Cuando aprendemos la sumisión, ganamos autoridad. Autoridad espiritual. Y desarrollamos un ministerio, repito, sano, próspero, bendecido. ¿A cuánto les cuesta someterse? En toda la Biblia, que usted va a encontrar la palabra, sobre todo en Romanos, someterse a la autoridad, en todas las versiones, excepto creo que una, en todas las versiones, no aparece la palabra sujetarse, aparece la palabra someterse, porque no es lo mismo. Pero usted debe hacerlo de forma voluntaria cuando realmente había un encuentro con Dios. Si usted no tiene un encuentro real con Dios, como dice un coro por ahí, difícil, muy difícil. Amén. Reflexionemos en la palabra. Es un coro que yo compuse hace poco. Póngase en pie. ¿Cuánto han entendido? Es importante tener cuidado. ¿Con qué? La rebelión. Una cosa es rebelarse contra la autoridad de Dios. Otra cosa es rebelarse contra la santidad. La santidad siempre nos va a afectar a nosotros. Y aún es pecado igual. Pero rebelarse contra la autoridad de Dios es lo más grave, es peligroso. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que tú me ayudes a ser un hombre sumiso. Que la presencia del Espíritu Santo nos ayude en esta noche a entenderlo, no con el intelecto. Que no lo entendamos con el intelecto, sino lo que entendamos con el corazón, porque la Biblia dice acerca de la sumisión, que es una actitud del corazón. Hay gente que determina no someterse y no le importa, y no le importa, y no le importa. Pero quiero decirle, hermano, que mientras no aprendamos la sumisión, tendremos principios de rebelión,
y los principios de rebelión no garantizan bendición, no garantizan un buen final, no garantizan un ministerio sano, bendecido, próspero, en crecimiento. Porque Dios nos dio autoridad, y esa autoridad puede destruirse cuando nuestra vida no está sujeta, no está sometida, no está en obediencia, no está en sumisión. Te agradezco y ayúdanos a reflexionar sobre esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermano.